Si has estado comiendo pan de masa madre creyendo que es completamente saludable, o si lo evitas completamente por miedo al gluten, hoy vas a descubrir que la realidad es más interesante que cualquiera de esas dos posturas. Porque hay algo que ocurre dentro del cuerpo cada vez que comes este pan que la mayoría de personas no sabe y que explica por qué el cuerpo reacciona de forma completamente distinta a este pan comparado con el pan convencional que encuentras en cualquier supermercado. Hay personas que lo comen todos los días pensando que es la opción perfecta para su salud. Hay otras que lo evitan completamente. Y hay quienes simplemente lo disfrutan sin saber si les está haciendo bien o mal. Al final de este video vas a tener una respuesta clara, honesta y basada en lo que realmente ocurre a nivel biológico. Pero también vas a entender para qué personas este pan sí es una buena opción y para qué personas puede estar haciendo exactamente lo contrario de lo que esperan. Si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Para entender si el pan de masa madre es saludable o no, primero hay que entender qué lo hace diferente a cualquier otro pan. El pan de masa madre no se elabora con levadura comercial como el pan convencional, se elabora con un fermento vivo. Básicamente, una colonia activa de bacterias benéficas y levaduras silvestres que han sido cultivadas durante días, semanas o incluso años. Ese fermento se alimenta de la harina y el agua. Y durante ese proceso de fermentación lenta ocurren transformaciones bioquímicas profundas dentro de la masa que cambian radicalmente lo que ese alimento le hace al cuerpo. Las culturas antiguas conocían esto mucho antes de que existiera la ciencia para explicarlo. Egipcios, griegos, romanos y comunidades del Medio Oriente han elaborado pan fermentado durante miles de años. No lo hacían por moda. Lo hacían porque notaban que ese pan se digería mejor, duraba más y sentaba diferente al cuerpo. Lo que ese fermento produce durante la fermentación se llama postbióticos. Los postbióticos son los compuestos que las bacterias generan como resultado de su actividad metabólica. Uno de los más importantes es el ácido láctico, que es precisamente el que le da ese sabor característico ácido al pan de masa madre. Pero el ácido láctico no es el único postbiótico valioso. También se produce en ácido acético, el mismo compuesto activo del vinagre de manzana que tanto se menciona por sus efectos en el metabolismo, y una variedad de vitaminas B en concentraciones notablemente más altas que las que contiene el pan convencional. Las bacterias literalmente producen estas vitaminas como su producto de su digestión de los carbohidratos de la harina. Y en el pan de masa madre, esas vitaminas están disponibles en una forma más biodisponible que en el pan convencional, donde muchas veces son añadidas artificialmente durante el procesamiento industrial. Ahora, viene la pregunta que casi todo el mundo hace. ¿El pan de masa madre tiene gluten? Esta pregunta merece una respuesta honesta y detallada, porque hay mucha confusión alrededor de esto. El pan convencional elaborado con trigo contiene alrededor de 124,000 partes por millón de gluten por porción. Es una cantidad enorme de gluten entrando al sistema digestivo con cada rebanada. El pan de masa madre, gracias al proceso de fermentación prolongada, reduce ese contenido de forma drástica. Las bacterias del fermento descomponen activamente las proteínas del gluten durante las horas que dura la fermentación. El resultado es que el gluten residual en el pan de masa madre baja aproximadamente 200 partes por millón. Pasamos de 124,000 a 200. Eso es una reducción de más del 99%. Pero aquí viene la parte que necesitas entender con claridad. 200 partes por millón no es cero gluten. Para que un alimento sea considerado sin gluten, según los estándares de las principales autoridades regulatorias de alimentos, debe contener menos de 20 partes por millón. El pan de masa madre tradicional está muy por encima de ese umbral. Por lo tanto, la respuesta directa es esta. El pan de masa madre no es sin gluten. Tiene un contenido de gluten significativamente reducido, pero no es apto para personas con celiaquía ni con sensibilidad severa al gluten. Y aquí viene la parte que casi nadie conecta. Aunque no seas celíaco ni tengas una sensibilidad diagnosticada, hay algo que necesitas saber sobre lo que hace el gluten en el intestino cuando se consume en grandes cantidades, de forma constante. El gluten al entrar en el sistema digestivo estimula la producción de una proteína llamada sonulina.
La sonulina actúa sobre las uniones que sellan las células del revestimiento intestinal entre sí. Cuando los niveles de sonulina suben, esas uniones se aflojan. El intestino se vuelve más permeable de lo normal. Cuando el intestino está más permeable, fragmentos de proteínas parcialmente digeridas y productos de desecho bacterianos que normalmente deberían permanecer dentro del tubo digestivo comienzan a filtrarse al torrente sanguíneo. El sistema inmunitario los detecta como invasores y lanza una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, cuando se activa de forma repetida y sostenida, está detrás de muchos problemas de salud crónicos que la gente atribuye al envejecimiento o al estrés, sin sospechar que el intestino tiene mucho que ver. Fatiga persistente, dolores articulares, niebla mental, problemas de piel, alteraciones del estado de ánimo. El hecho de que el pan de masa madre contenga una fracción tan pequeña del gluten que contiene el pan convencional hace que el estímulo sobre la sonulina sea mucho menor. El intestino permanece más íntegro y el potencial inflamatorio del pan disminuye considerablemente. Si este tipo de explicación te ayuda a cuidar mejor tu cuerpo, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu salud. Más allá de la reducción del gluten, el pan de masa madre ofrece una serie de beneficios concretos sobre la salud. El primero es su impacto sobre el azúcar en sangre. El pan convencional tiene un índice glucémico alto, lo que significa que sus carbohidratos se absorben rápidamente y disparan el azúcar en sangre de forma brusca. El páncreas responde liberando grandes cantidades de insulina para compensar ese pico, y con el tiempo, estas oscilaciones constantes agotan la sensibilidad a la insulina. El pan de masa madre, gracias a la fermentación, tiene un índice glucémico significativamente más bajo. Los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación ralentizan la digestión del almidón, lo que hace que la glucosa entre al torrente sanguíneo de forma más gradual y controlada. El cuerpo produce menos insulina para manejarlo. Esa es una diferencia metabólica importante, especialmente para personas que trabajan en su salud cardiovascular o en el control del peso. El segundo beneficio es sobre la digestión en general. Los posbióticos del pan de masa madre estimulan la producción de ácido gástrico, favorecen la secreción de bilis y activan las enzimas pancreáticas. Eso significa que no solo el pan en sí se digiere mejor, sino que todo lo que comes con él también se procesa de manera más eficiente. Si alguna vez has notado que después de comer pan de masa madre te sientes menos pesado que después del pan convencional, esa es la razón bioquímica. El tercer beneficio es sobre el colesterol y los triglicéridos. Los ácidos grasos de cadena corta producidos durante la fermentación, especialmente el ácido butírico, tienen efectos documentados sobre el equilibrio lipídico. Ayudan a modular la síntesis de colesterol en el hígado y contribuyen a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. No es un efecto dramático ni instantáneo, pero es real y sostenido cuando el consumo es regular dentro de un estilo de vida equilibrado. El cuarto beneficio es el soporte al microbioma intestinal. La fibra que contiene el pan de masa madre sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino grueso. Un microbioma diverso y equilibrado está vinculado con mejor respuesta inmunitaria, estado de ánimo más estable, menor inflamación sistémica y una digestión más eficiente. Al alimentar a esas bacterias con fibra fermentable, estás apoyando la salud de tu ecosistema intestinal con cada porción. Pero sería irresponsable hablar solo de los beneficios sin hablar de los casos en que el pan de masa madre no es la mejor opción. Porque por más fermentado y mejorado que sea respecto al pan convencional, hay contextos donde puede hacer más daño que bien. Si tienes una enfermedad autoinmune diagnosticada, el escenario cambia completamente. Las enfermedades autoinmunes implican que el sistema inmunitario está en un estado de hiperactivación crónica. En ese contexto, cualquier factor que aumente la permeabilidad intestinal, aunque sea mínimamente, puede alimentar ese ciclo inflamatorio. Y el gluten residual del pan de masa madre, aunque sea una fracción mínima, sigue siendo suficiente para activar esa respuesta en personas susceptibles. Lo mismo aplica para personas con celiaquía, que es una respuesta autoinmune específica al gluten que destruye progresivamente las vellosidades del intestino. No existe un umbral seguro de consumo de gluten para estas personas.
Si tienes inflamación crónica activa, ya sea como dolor articular persistente, problemas de piel crónicos, fatiga que no mejora con el descanso o cualquier proceso inflamatorio que no logras resolver, la recomendación es clara. Considera eliminar todos los cereales temporalmente, incluyendo el pan de masa madre, y observa qué ocurre. No porque este pan sea dañino en términos absolutos, sino porque en un cuerpo inflamado, incluso las trazas de gluten y el almidón pueden ser el factor que mantiene activo ese proceso inflamatorio. Y hay un punto adicional que mucha gente pasa por alto. El pan de masa madre, por más saludable que sea comparado con otros panes, sigue siendo fundamentalmente una fuente de carbohidratos. Para alguien cuyo objetivo es reducir la inflamación o equilibrar el azúcar en sangre de forma sostenida, incluso el mejor pan puede ser un obstáculo si se consume en exceso. El mercado está lleno de panes etiquetados como masa madre que en realidad no lo son. Muchos productores industriales añaden vinagre o ácido láctico directamente a la masa para imitar el sabor ácido sin realizar una fermentación real. El resultado es un pan que sabe a masa madre, pero no ha pasado por el proceso fermentativo que genera los postbióticos y reduce el gluten. Para asegurarte de que estás comprando un pan auténtico, busca estas características. La lista de ingredientes debe ser corta, idealmente solo harina, agua, sal y fermento natural. Si ves levadura comercial en los ingredientes, no es masa madre auténtica. Si ves una lista larga de aditivos y conservantes, tampoco. El tiempo de fermentación es otro indicador clave. Un pan de masa madre real necesita fermentar al menos 12 horas, y los mejores se fermentan entre 24 y 48 horas. Si fue producido industrialmente en pocas horas, no ha tenido el tiempo necesario para que las bacterias realicen su trabajo. Si decides incorporar este pan a tu dieta, hay algunas pautas que marcan una diferencia real en cómo lo metaboliza el cuerpo. El orden en que comes importa. Si consumes el pan al inicio de la comida con el estómago vacío, los carbohidratos se absorben más rápido y el impacto glucémico sube. Si en cambio empiezas con verduras, proteína o grasa saludable y el pan llega después, la absorción se ralentiza considerablemente. Combínalo con fuentes de grasa saludable como aguacate, aceite de oliva o huevo. Esa combinación prolonga la saciedad y suaviza el impacto glucémico. Y como siempre, escucha tu cuerpo. Después de comerlo, presta atención. ¿Te sientes ligero o pesado? ¿Tienes energía o te da sueño? Tu cuerpo tiene mucho que decirte si aprendes a observarlo. El pan de masa madre es sin duda una opción significativamente mejor que el pan convencional. La reducción del gluten, los postbióticos, el menor impacto glucémico, el soporte al microbioma y la mayor biodisponibilidad de nutrientes son ventajas reales y documentadas. Pero no es un alimento milagroso y no es neutro para todos los cuerpos. Si llevas un estilo de vida activo, duermes bien, comes abundantes verduras y no tienes procesos inflamatorios crónicos activos, el pan de masa madre puede ser un componente placentero y beneficioso de tu alimentación. Si estás lidiando con enfermedades autoinmunes, inflamación crónica o celiaquía, la recomendación es primero restaurar la salud intestinal antes de reintroducir cualquier cereal. La salud no es una decisión de todo o nada, es un proceso de observación, ajuste y aprendizaje continuo. Y el primer paso es siempre entender lo que estás poniendo en tu cuerpo y por qué. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad. Aquí seguiremos explicando lo que le pasa a tu cuerpo de forma simple, honesta y útil. Porque entender cómo funciona tu cuerpo es el primer paso para cuidarlo mejor.